el huracán COVID-19, una combinación de factores, puede dar lugar a lo que se ha llamado huracán COVID-19 de categoría 5. ¿Qué es eso, doctor? Exactamente. Esto es uno de los peligros que, junto, como estamos viendo, datos duros a favor de que la vacunación está logrando contener la pandemia, esto es el temor con el cual nos enfrentamos. Paralelamente. Paralelamente. O sea, lo que hacemos para evitar, pero el temor de lo que puede venir. Y este huracán COVID es una forma de explicar la combinación de factores que puede generar una ola de contagios tremendamente importante con la llegada del invierno. ¿Y qué significa eso? Un elemento, mutación de virus. Aparecen virus que se transmiten más fácil, que se han asociado a mayor mortalidad. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Con estas nuevas variantes o cepas, ¿no? Exacto. Esas son mutaciones del virus. La británica, sudafricana, la brasileña. Ya, hay una variante en Estados Unidos, California. En estricto rigor, doctor, muchas de estas medidas las podríamos manejar nosotros. A ver, nosotros también somos responsables de que haya mutaciones, ¿verdad? No es que el virus se va al espacio y se muta y vuelve. Pero ¿qué está en nuestras manos como cada individuo? Y eso sí podemos tener una injerencia. Ahí está el otro elemento del huracán COVID, que son las medidas de prevención relajadas. Esto de que pasa el tiempo, llevamos un año con esta pandemia y la gente empieza a agotarse. Aunque uno le hable el tema, tiene que descubrir nuevas formas de emitir el mensaje, porque la gente dice, ya no quiero oír más del tema, ya estoy aburrido, etc. Y esto, relajarse con las medidas de prevención, sumado a la mutación de virus, ¿no es cierto?, se unen para tener un efecto sinérgico. Sigamos revisando los otros dos puntos de este denominado huracán COVID. Retrasos en la vacunación. Retraso en la vacunación. En Chile, ¿qué podríamos considerar retraso en la vacunación? Porque vamos bien encaminados. En Chile, por fortuna, vamos bien encaminados. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, la planta de Pfizer en Bélgica tuvo que refaccionarse para poder producir en masa. No llegaban todas las vacunas. Hubo una planta en India que se siniestró, se quemó, ¿no es cierto? Entonces, esto genera retraso en los programas de vacunación. Y una altísima demanda de algunos países, porque recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la friolera de 500.000 de muertos. Ayer, de hecho, el presidente hizo un acto, Joe Biden, diciendo incluso la cantidad de compatriotas que han muerto por esta pandemia es superior a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la campaña de Vietnam. 500.000 muertos. Dicho eso, Estados Unidos está vacunando a un ritmo de 1 millón de personas diarias. Llevan 60 millones de inmunizados. Entonces, ¿de dónde salen todas esas vacunas? Exactamente. Están absorbiendo mucha de la producción de vacunas también. Y eso hace que hay otros países que no están teniendo los suministros adecuados o no están bien organizados en su proceso, y eso genera retraso. Pero antes de que pasemos al último punto, teníamos una portada antes que no sé si la podemos volver a poner cortito. Porque eso habla de la baja en las hospitalizaciones producto, pero con una dosis mucho de ello. Aquí es un poco la estrategia que está tomado Reino Unido, que tiene una dosis por persona. Y nosotros lo habíamos conversado antes y hemos dicho, bueno, aquellas personas que hubiesen tenido la enfermedad, le podrían dar una dosis y con eso entonces la inmunidad crecería. Pero esto ya es una estrategia que se debería aplicar a nivel internacional. Deberíamos dar una sola dosis de vacuna. Por lo mismo, la mesa de trabajo. Ayer compartíamos un artículo que precisamente emanaba de la mesa de COVID. Efectivamente, es un tema que se está discutiendo, hay que considerar. Por ejemplo, sabemos que con la vacuna de RNA mensajero, Pfizer y Moderna, basta con una sola administración para tener porcentajes de cobertura muy altos. Necesitamos evaluar los estudios que se disponen con otras vacunas, también han mostrado buenos resultados con una dosis. ¿Y qué significa eso? Porque si hay retardo en los suministros, el usar una sola dosis en los que ya se enfermaron, por ejemplo,
podría ser 800.000 dosis más disponibles para vacunar 800.000 chilenos más. Y vamos al último de los elementos que podrían provocar este huracán COVID. Posibilidad de reinfección. Esto que aparecía como un dato anecdótico con la primera cepa, que se descubrieron casos efectivamente, pero no tan numerosos, con la aparición de mutaciones del virus, se ha descrito con más frecuencia. Personas que se enfermaron con un virus y pueden hacer un segundo episodio con el otro virus. Si la persona no tiene una inmunidad adquirida por vacunación, no usa medidas de prevención adecuadas y circulan mutaciones del virus, la tormenta perfecta. Doctor, me parece que es importante el tema de la posibilidad de reinfección, porque en su momento era como un misterio. No, si no te puedes contagiar de nuevo. No, lo que pasa es que la persona que ahora presenta síntomas nunca se mejoró. Entonces, ¿es tan así? ¿Nos podemos reinfectar? ¿Nos podemos volver a contagiar de COVID? Quiero que me la conteste. Pero a la vuelta de la pausa, no se vaya. ¿Voy a dejar una pregunta planteada? Sí, había dejado una pregunta planteada del huracán COVID, porque tanto hemos hablado de que uno se puede infectar de nuevo, te puedes contagiar de nuevo, pero nunca nos han dicho la firme. ¿Hay una posibilidad de reinfección o no? Efectivamente hay casos documentados y ahora con las nuevas variantes que se ha visto que personas que hicieron una enfermedad por una variante pueden hacer la reinfección por otra. Cuando se presentan estos casos, en general la comunidad médica está pidiendo estudios de secuenciación, no tanto por el paciente en particular, sino por la importancia epidemiológica que puede ser la aparición de nuevas variantes. Entonces, atento, hablábamos con Gonzalo, ha ido regresando gente a Santiago y las cifras de la región metropolitana, que habían estado un poco al margen de esta segunda ola de todo el resto del país, empiezan a subir y ha crecido de manera importante. En 2 semanas, en la región metropolitana, que continúa en torno al 5% de positividad, pero en 2 semanas se incrementó un 20% los nuevos casos en la región metropolitana. Entonces, ahí lo que también aceptó el doctor París, frente a la pregunta de lo que dijo Mañalich el fin de semana. ¿Va a haber un rebrote fuerte con el retorno de la gente de las vacaciones? Sí, dice el doctor. Sí, dice el ministro. O sea, asumen que puede haber un rebrote fuerte ahora con la llegada de la gente a Santiago. Es así. ¿Qué medidas se deberían tomar? Porque hay mucha preocupación de la gente, por ejemplo, qué va a pasar con el transporte público. El metro probablemente va a estar llenísimo de gente a partir del lunes. Efectivamente. Entonces, cuando uno piensa en esto, debe imaginar el contexto de epidemia en invierno que cambia la conducta, cambia la cantidad de gente en transporte público, menos vida al aire libre. ¿Recuerdan ustedes los momentos difíciles que vivió el Reino Unido, que vivió Alemania, por ejemplo? Entonces, ahora nos va a tocar a nosotros. Y este es el fantasma, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en mente. ¿No estamos blindados del denominado huracán COVID? No debemos pensar que esto está fuera del escenario posible. Hay escenarios de bajo riesgo, de moderado riesgo y de alto riesgo. Este sería un escenario malo, catastrófico, pero hay que tenerlo dentro de los cálculos. Doctor, ¿y sabe qué? Sumar a eso las cifras de hoy que ya aparecieron a través del Ministerio de Salud, 2.356 nuevos casos, lamentar el fallecimiento de 25 personas, lamentablemente, y una cantidad de PCR que usted me la va a preguntar. Ahí está, la cantidad de PCR de las últimas 24 horas, más de 31.486, o sea, poquito más de 31.000. No hay que alegrarse por los nuevos contagios en 2.356, porque hay un subreporte, se testea menos el fin de semana. Normalmente la tendencia es 50.000 test, ahora fueron 30.000, 20.000 menos, por lo tanto esos 2.356 nuevos casos corresponden al subreporte, ¿no? Efectivamente, porque lo vemos de inmediato en la positividad que se eleva. No, y además que lo veíamos y lo hablábamos también con las mamás cuando hablábamos respecto de mandar a los niños al colegio, lo decía una de ellas, la positividad, ¿dónde queda? Bueno, está sobre el 7%, 7,48%. Recordemos que en general deberíamos tener bajo 5%, 4% para considerar que estamos controlando la pandemia. Así que si bien los números son más bajos, la positividad es alta, todavía no hay que cantar victoria y no creamos que porque existe vacuna, porque llevamos un tiempo que hemos aprendido,
esto nos libra de que haya una tercera ola que puede ser más intensa e incluso la amenaza de Doctor. este huracán COVID, como algunos expertos denominan. Sí.